Muy buenos días. Tengo el agrado de darles la bienvenida a este segundo video introductorio a la medicina tradicional china. En este video vamos a tratar 6 temas específicos. Vamos a estudiar el qi, la sangre, el fluido orgánico, la patogénesis, los órganos internos San, Fu y los Fu extraordinarios, y finalizaremos con los 6 órganos Fu. Comencemos con el qi, la sangre y el fluido orgánico. La medicina tradicional china considera que el qi, la sangre y el fluido orgánico constituyen las materias fundamentales del cuerpo humano. El qi, la sangre y el fluido orgánico nutren las vísceras, los tejidos, los órganos y los meridianos para poder mantener en buen estado su estructura y sus funciones. El qi es la energía vital. La filosofía china considera el qi como la sustancia básica que compone todas las formas de vida. La medicina tradicional china utiliza este principio y asigna al qi la función de sostener todas las funciones fisiológicas del cuerpo. En general, el qi, también llamado energía, comprende dos áreas: la esencia, que es la materia, y la función. Las sustancias esenciales constituyen la materia, la cual tiene la función de estructurar el cuerpo humano y de mantener sus energías vitales. El chi, tal como vemos en el gráfico adjunto, lo podemos clasificar de acuerdo a las diferentes energías del organismo humano según su origen y función. De acuerdo al origen, el chi tiene dos formas, las cuales son llamadas prenatal o ancestral y chi postnatal o adquirido. El chi prenatal. Respecto al chi prenatal o ancestral, el yuan chi o energía esencial ancestral congénita es una energía producto de la transformación de la energía congénita que es complementada y alimentada por las sustancias quinta esenciales de los alimentos, tal como vemos en pantalla. Congénita quiere decir que esta energía existe ya en la formación del embrión y proviene de la energía ancestral. Tiene su origen en los riñones y se esparce alrededor de ellos. Se le denomina también chi del riñón. El chi postnatal o adquirido, Song Chi o chi pectoral, proviene del aire puro inspirado por los pulmones y de la energía de los alimentos absorbidos y digerido por el estómago y el vaso. Se concentra en el tórax y su función es controlar los movimientos respiratorios a través de la garganta. Tiene relación con la voz y la palabra. Alimenta al corazón y al pulmón y activa los pulmones para controlar la respiración y al corazón para gobernar sobre los vasos sanguíneos. O sea que en otras palabras, propulsa la sangre y la energía nutritiva. El yin chi o chi nutritivo es el producto de los alimentos procesados por el vaso y el estómago. Es la sustancia nutritiva de la energía alimenticia. Circula a través de los vasos o meridianos y circula junto con la sangre para nutrir todo el cuerpo. Tiene como función principal transformarse en sangre y alimentar a todo el organismo. El Neijing dice: la energía nutritiva puede hacer secretar los líquidos orgánicos que entran en los vasos, se transforman en sangre y alimentan los 4 miembros y los órganos entrañas. El Wei Qi, también llamado Qi defensivo, es el producto de la transformación de las sustancias quinta esenciales de los alimentos en materia defensiva del organismo. Forma parte de la energía yang del organismo. Circula fuera de los meridianos, distribuyéndose por los órganos entrañas y por la superficie del cuerpo, la piel, los músculos, el pelo, las glándulas sudoríparas, el tejido conjuntivo, el tejido celular, el tejido cutáneo, etc. Tiene como función la defensa de la superficie del cuerpo frente a la agresión de las energías perversas exógenas. También debe regular la apertura y el cierre de los poros y la temperatura del cuerpo, calentando y
tonificando los tejidos y los órganos. Las funciones del chi son 7. Aunque las diferentes energías citadas anteriormente se distribuyen en diferentes partes del organismo y poseen nombres distintos, sus funciones pueden resumirse en los siguientes puntos. 1. Transportación. 2. Calentamiento. 3. Defensa. 4. Transformación energética. 5. Función de control. 6. Función de regular, al cual le llamaremos Qihua. 7. Función de nutrición. Respecto al número 1, transportación, podemos indicar que el chi posee la capacidad de promover la circulación de la sangre, transportando las sustancias nutritivas por todo el organismo, con el objeto de acelerar el desarrollo y el metabolismo del cuerpo humano. Número 2. Respecto al calentamiento, esta función del chi asegura la temperatura normal del cuerpo y la energía necesaria para las funciones fisiológicas de los órganos, entrañas, aparatos y tejidos. 3. Respecto a la defensa, el chi desempeña un papel de defensa de la superficie cutánea del cuerpo y de resistencia a la invasión de las energías perversas exógenas. Durante el periodo de enfermedad, la energía vital moviliza su capacidad de resistencia. De ahí la lucha entre la energía vital y la perversa. Cuando la energía vital vence a la energía perversa, se produce un restablecimiento de la salud. Cuarto, respecto a la transformación energética, caracterizada por los diferentes movimientos de los distintos tipos de energía, el aumento de la sangre, la transformación y distribución del líquido orgánico pueden efectuarse gracias a esta transformación energética. Quinto, respecto a la función de control, en un estado fisiológico normal, en el que la sangre circula dentro de los vasos gracias a la función homeostática del chi, para la medicina tradicional china, el chi gobierna y controla la sangre. Asimismo, gracias a la función homeostática del chi, el sudor, la orina y otros productos, fruto de la secreción, se mantienen bajo control y se evita que se excreten de forma abusiva, evitando una disminución del líquido orgánico. Sexto, respecto a la función de regular, también llamado Qihua, esta función implica dos formas. La primera se refiere al proceso de mutua transformación de la esencia, el chi, la sangre y los fluidos orgánicos. De acuerdo con el Neijing, la esencia se transforma en chi. Por otra parte, se dice que las actividades del chi producen la esencia. La segunda forma de interpretación se refiere a que el chi regula la actividad de los Zangfu. Por ejemplo, el Neijing dice, la vejiga almacena el fluido que luego es eliminado debido a la influencia activa del chi. Todas las funciones de los Zangfu necesitan la influencia reguladora del chi. Y por último, 7. La función de nutrición. El Jing Chi, que se transforma de la esencia, nutre los órganos meridianos y tejidos del cuerpo. Estas 7 funciones del chi cooperan en el desarrollo de todas las actividades fisiológicas del cuerpo. Cambios patológicos del chi. Síndromes o anomalías, estancamiento, vacío, curso anormal. El chi puede ser afectado por los factores externos e internos. Estos factores producirán síndromes o anomalías, las cuales se clasifican como estancamiento, vacío y curso anormal. El estancamiento. Normalmente, el chi circula libremente por todo el cuerpo, sin ningún obstáculo. Pero los desequilibrios de esta circulación armónica dan origen a una serie de modificaciones patológicas de las funciones de los Zangfu y la fluidez del chi en los meridianos. Factores como la dieta, la malfunción emocional, los ataques de la energía perversa exógena, los traumatismos, etc., son algunas de las causas del desequilibrio energético y ocasionan el estancamiento del chi, trayendo síntomas como el dolor local, sensación de opresión y distensión, hinchazones, etc. El vacío.
Cuando la energía esencial es insuficiente, el chi se ve debilitado y falla en sus funciones. Las causas de este debilitamiento son comúnmente debido a una enfermedad de larga duración, el envejecimiento, la insuficiencia congénita, la mala nutrición, el estrés, etc. Por lo general, el vacío del chi traerá síntomas como decaimiento general, apatía, lengua pálida y pulso débil. El vacío del chi se manifiesta en forma diferente en los distintos órganos. Por ejemplo, el vacío de los pulmones producirá debilitamiento de la voz, ahogos. El vacío en el vaso y el estómago producirá síntomas de indigestión. El vacío del riñón puede producir zumbido de los oídos, enuresis. Por otra parte, cuando hay un vacío general del wei shi, aparecerán resfríos intermitentes, temor al viento, mareos. Alteración del curso natural del chi. El chi circula por el cuerpo en forma continua, siguiendo patrones específicos que van de acuerdo con las funciones de los Zangfu. De esta manera, por ejemplo, la función del pulmón determina que el chi deba descender lo mismo que la función del estómago. La alteración de la circulación natural del chi de estos órganos traerá, entre otros, síntomas como náuseas, vómitos. En el caso del estómago y la respiración asmática, tos en el pulmón. De esta manera, podemos ver cómo la circulación natural del chi es determinante en el mantenimiento de las funciones de los órganos internos. La sangre. La medicina tradicional china dice que la sangre es la sustancia producida por las funciones del estómago y el vaso, los cuales procesan los alimentos y extraen, absorben las sustancias nutritivas, las cuales son pasadas al pulmón y corazón para ser transformadas en sangre. La medicina tradicional china atribuye a los riñones la creación de la médula, la cual es parte importante en el proceso de transformación de la sangre. De esta manera, los riñones tienen una estrecha relación con la sangre. El estómago y el vaso, con su habilidad de transformación y transportación, son los órganos involucrados mayormente en la creación de la sangre. Aunque la relación de interdependencia de todos los órganos es determinante en su calidad energética, distribución y transformación. Alteraciones patológicas de la sangre. Básicamente tenemos tres alteraciones patológicas de la sangre: el vacío o insuficiencia de sangre, el estancamiento de sangre y el calor en la sangre. Vacío o insuficiencia de sangre. Esta anomalía se produce por mala función del estómago y el vaso en transformar y transportar los alimentos y la esencia, lo cual crea una desnutrición de la sangre en el organismo. También hemorragias o anemias. Enfermedades prolongadas pueden causar vacío de la sangre. Algunas de las manifestaciones clínicas de este fenómeno son el vértigo, las palpitaciones, la cara pálida o amarillenta, los labios y lengua descoloridos, el insomnio, el deslumbramiento, las contracciones de los tendones y espasmos vasculares, la sequedad de la piel, cabellos secos, etc. Estancamiento de la sangre. Este fenómeno se caracteriza por la obstrucción de la sangre en áreas específicas y es comúnmente debido a un desequilibrio circulatorio. Aparte de la equimosis, tras un traumatismo, el estancamiento y el vacío de la de la energía, pueden incidir en la circulación sanguínea, provocando su estancamiento con síntomas tales como tumores con dolores localizados e inmóviles, por ejemplo, hinchazón por un esguince. Tercero, calor en la sangre. El calor de la sangre es un fenómeno patológico provocado por la agresión del fuego en la sangre. Se manifiesta por la sangre sobrecalentada que circula normalmente y se desborda provocando diferentes tipos de hemorragias. La hemorragia de color rojo destellante o de manchas rojas en la piel, las cuales pueden también producir picazón.
Si el calor de la sangre penetra en el corazón, pueden aparecer signos como agitación mental, lengua roja oscura, pulso rápido y, en caso grave, delirio. O sea que el calor tóxico ataca el Chen y, e incluso puede producir coma. El fluido orgánico, Yin-Ye. El fluido orgánico es el nombre genérico de todos los líquidos del organismo. Esto incluye la secreción y la excreción del cuerpo humano, como sudor, saliva, jugos gástricos e intestinales, orinas, etc. Formación del líquido orgánico. El fluido orgánico lo absorbe el estómago y el vaso de los líquidos ingeridos. Toma su existencia dentro de la sangre, los tejidos, etc. La distribución y eliminación del líquido orgánico se debe a un complejo proceso fisiológico que tiene relación con el vaso, el riñón y el pulmón. Veamos ahora las modificaciones patológicas del fluido orgánico. Básicamente tenemos dos anomalías: el consumo del fluido orgánico y el estancamiento del fluido orgánico. En el primer caso, el consumo del fluido orgánico, la disminución o pérdida exagerada del fluido orgánico puede ser debido a un mal funcionamiento del vaso y el estómago que disminuyen el aporte del líquido orgánico. Otras causales pueden ser debido a síntomas producidos por enfermedades tales como hipertermia, sudoración excesiva, vómitos, diarrea, enfermedades de larga duración y exceso de purgantes y diuréticos. Las manifestaciones clínicas del consumo del fluido orgánico son la sed, la sequedad de garganta, labios, lengua, nariz y piel, estreñimiento y, en caso más grave, mal estado psíquico con lengua roja, oscura y seca. El estancamiento del fluido orgánico. El edema y la acumulación de tan humedad son debido a un desequilibrio de la distribución y eliminación del líquido orgánico, seguidas por la pérdida funcional de los pulmones en su actividad de distribución, asimismo como mal funcionamiento del vaso y de los riñones. La interrelación de la sangre, el chi y el fluido orgánico. Básicamente tenemos 5 puntos en esta interrelación. Primero, el chi engendra la sangre. Segundo, el chi controla la sangre. Tercero, el estancamiento del chi produce estancamiento de sangre. Cuarto, el estancamiento de la sangre produce estancamiento del chi. Y quinto, el vacío del chi produce vacío de sangre. En el primer punto, el chi engendra la sangre. Hemos visto que el chi es la base funcional en formación de la sangre y la absorción y transformación de las sustancias nutritivas ejecutadas por el vaso y el estómago. Esta transformación en sangre se efectúa gracias a la acción del chi. Cuanto más abundante es el chi, mayor son las acciones de absorción y transformación. Una insuficiencia del chi crea a una hipofunción de esta transformación. De aquí que el vacío del chi conduzca inevitablemente al vacío de sangre, dando origen a síntomas como respiración débil, cara pálida, vértigo, deslumbramiento, palpitación, etc., que son signos concomitantes del vacío de sangre y el chi. Segundo, el chi controla la sangre. La función del chi motiva la sangre a circular por el interior de los vasos sin desbordarse. Los diferentes tipos de hemorragia son provocados por un vacío del chi, el cual pierde su capacidad de control de la sangre. Por esto se dice que el chi es el maestro de la sangre. La sangre circula gracias al impulso del chi del corazón, la función de distribución de energía de los pulmones y la función de drenaje y evacuación del hígado. La circulación del chi impulsa la circulación de la sangre. Respecto al número 3, el estancamiento del chi produce estancamiento de la sangre. En el plano patológico,
el chi y la sangre pueden influenciarse mutuamente, como por ejemplo, la hepatitis crónica se transforma en cirrosis hepática. Cuarto, el estancamiento de la sangre produce estancamiento del chi. La distribución del chi y su desarrollo dependen también de la calidad y alimentación de la sangre. Es gracias a estas cualidades que el chi puede asegurar sus funciones para desarrollar todas las actividades vitales del organismo humano. Entonces se dice que la sangre es la madre del chi. Sin la suficiente sangre, el chi se estanca y produce como síntomas dolor e hinchazón, masas acumuladas, obstrucción, pulso tenso, lengua violácea, etc. Dismenorrea, distensión del hipocondrio y bajo vientre. Y por último, quinto, el vacío del chi produce vacío de sangre. El vacío del chi conlleva un vacío de sangre, dando lugar a síntomas como anemia, decaimiento general, indigestión, mala nutrición, cara pálida y sin brillo, adelgazamiento, palpitaciones, insomnio, piel seca, pulso débil y lengua pálida. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuál es la interrelación entre el fluido orgánico y la sangre? Aquí me voy a referir básicamente a dos puntos. Primero, el fluido orgánico es una de las componentes principales de la sangre. El fluido orgánico en estado normal puede transformarse en sangre. Esto conlleva que una parte del fluido orgánico se vierta en el interior de los vasos pulmonares para transformarse en sangre. De aquí que la cantidad de fluido orgánico y de sangre pueda influenciarse mutuamente. Por ejemplo, la hemorragia o una regla larga y abundante grave puede acompañarse de síntomas debido a un vacío del fluido orgánico, como sed, sequedad de piel, etc. Segundo, el consumo patológico del fluido orgánico puede influir en el crecimiento de la sangre, produciendo un vacío de la sangre. A su vez, esto traerá una disminución de la sangre, dando origen a síntomas de deficiencia sanguínea, como la anemia, la alteración de los periodos menstruales, el decaimiento, etc. El consumo de líquido orgánico produce vacío de sangre. Así pues, en un enfermo con sudoración abundante e insuficiencia de fluido orgánico, es conveniente evitar métodos de extracción sanguínea. Interrelación entre el fluido orgánico y el chi. Como el fluido orgánico pertenece al yin y el chi al yang, sus actividades funcionales, aunque diferentes, poseen puntos comunes en cuanto al crecimiento, circulación y distribución. De ahí su íntima relación. Por ejemplo, el chi hace circular los fluidos. Si la energía pierde esta función, esto puede influir en la distribución del fluido orgánico, provocando el estancamiento y la acumulación de fluido, apareciendo flema-humedad y obstaculizando las funciones de la transformación energética de los órganos entrañas. A la inversa, una disminución del fluido orgánico puede conducir al escape del chi. Por ejemplo, la sudoración abundante tiene el peligro de que conlleva una pérdida de energía. El vómito y la diarrea persistente provoca exactamente lo mismo, vacío de energía. Un vacío del chi provoca manifestaciones clínicas de consumo de fluido orgánico, sudoración, enuresis, etc. Estudiemos ahora la flema, el fluido y el estancamiento de sangre. La flema, el fluido y la sangre estancada son producto de la mala función de los sang-fu que se ven afectados por los factores externos. Flema y fluido son el resultado de la acumulación de fluido debido principalmente a las desarmonías del pulmón, el vaso y el riñón, y el bloqueo del metabolismo del agua. La flema es turbia y pegajosa y el fluido es claro y diluido.
También a veces se nombran juntos como flema fluido y es que comúnmente se manifiestan juntos. La flema da origen a diferentes síndromes que pueden ser sustanciales o insustanciales. Sus manifestaciones clínicas pueden ser distintas dependiendo del área del cuerpo donde se manifiesten. Por ejemplo, la retención de flema en el pulmón causará tos con descarga de fluido turbio o claro, respiración asmática. La flema en el corazón producirá palpitaciones, depresión mental, coma, psicosis maniáticas, obstrucciones de los meridianos, huesos y tendones por flema. Causarán la inflamación de los ganglios y alteraciones del sistema linfático, nódulos e inflación de los tendones, edema muscular, adormecimiento de los cuatro miembros. La acumulación de flema y el chi en la garganta dará origen a un sentimiento de un cuerpo extraño en la garganta, síndrome que es relativo en medicina occidental a la depresión y que en medicina tradicional china se describe como el síndrome de la ciruela de piedra. La retención de flema en la piel causará edema, picazón general y sensación de pesadez en los miembros. Acumulación de flema en el pecho también produce tos, asma, distensión del pecho y dolor. La flema retenida en el estómago produce náusea, vómito de fluido pegajoso, malestares en la región del abdomen. La retención de flema se produce también en el ámbito de las funciones del espíritu, produciendo síntomas de pesadez de la mente, obstrucción de las ideas y síntomas de estancamiento con sensación de estar pegado. Comúnmente es acompañada de mareos, vértigo, palpitaciones. La lengua mostrará una viscosidad pegajosa y el pulso de perlas y cuerda. El estancamiento de la sangre. Esto se refiere a las anomalías producidas por la mala circulación de la sangre causada por enfriamiento o por deficiencia o estancamiento del chi. Heridas traumáticas pueden causar derrames internos, el cual se acumula y no fluye, lo que también causa estancamiento de la sangre. Las manifestaciones clínicas de este fenómeno pueden variar de acuerdo con el área afectada. Por ejemplo, la sangre estancada en el corazón dará síntomas de sofocamiento en el área del pecho, dolores cardíacos, labios verdes. La sangre estancada en el pulmón traerá expectoración con sangre. En el estómago y los intestinos, defecaciones con sangre. En el hígado, dolor en el área del hipocondrio y nódulos palpables. La sangre estancada en el útero producirá dismenorrea, menstruación irregular, fluido oscuro y turbio con coágulo. Cuando la sangre se estanca en la superficie del cuerpo, causará un color púrpura verdoso en la piel e inflamación subcutánea. Los síndromes de estancamiento de sangre son variados, pero suelen tener en común ciertas características como 1. Dolor que se acentúa con la presión y es de naturaleza punzante. 2. Hemorragia, la cual es oscura en color y contiene coágulos. 3. Hinchazón, acompañado de dolor en las áreas afectadas, el cual indica sangre estancada en la superficie del cuerpo. 4. Moretones acompañados de dolor. 5. La lengua puede ser de un color púrpura o rojo oscuro con puntos de color púrpura. Estudiemos a continuación la patogénesis. El proceso de desarrollo de las distintas enfermedades se puede describir en forma general como el conflicto entre el chi patógeno y el chi antipatogénico, o una desarmonía entre el yin y el yang. El chi antipatogénico, conocido como Zeng Qi, se refiere a las funciones normales del cuerpo, así como a su habilidad de resistir las enfermedades. Para que estas enfermedades puedan manifestarse, se tiene que dar dos condiciones básicas. Una, que el Zeng Qi sea débil, y la otra, que el Xie Qi o chi patogénico sea más fuerte y agresivo.
Estas dos condiciones son las causas primarias en la gestación de enfermedades. El Neijing dice en la sección de preguntas, el Qi no podrá invadir el cuerpo si el Zheng Qi se mantiene fuerte y saludable. Esta pugna de los factores es de una gran consideración en la medicina tradicional china y forma la base de la teoría para la diferenciación de los síndromes. La desarmonía de yin y yang. La desarmonía entre el yin y el yang se refiere a los cambios patológicos que envuelven exceso o deficiencia del yin o yang, los cuales ocurren cuando el qi invade el cuerpo. Todos los síndromes tendrán su origen debido a esta invasión, la cual causa un daño al equilibrio del yin y el yang en el interior. El exceso o la deficiencia de yin o yang se manifiesta mayormente en forma de frío o calor, exceso o deficiencia. En el caso de los síndromes de calor del tipo de exceso, ocurrirán en caso de exceso de yang, y síndromes de frío con características de exceso serán debidos a un exceso de yin. El conflicto entre Shang-Chi y Jie-Qi. Los síndromes de exceso tienden a ocurrir cuando hay hiperactividad de Jie-Qi y suficiente Shang-Chi. Síndromes de deficiencia o síndromes de falso calor ocurren mayormente cuando hay exceso de Jie-Qi y deficiencia de Shang-Chi. En la sección de preguntas, el Neijing dice, la hiperactividad del Jie-Qi causa el síndrome de exceso. La consumición del chi esencial producirá síndromes de deficiencia. La deficiencia mayormente se refiere a la insuficiencia de Shang-Chi. La función anormal ascendente y descendente del chi. Ascender, descender, salir y entrar son las funciones normales del chi en su circulación por el cuerpo. El flujo anormal del chi en ascender o descender se refiere a un estado patológico de los Sang-Fu, meridianos, yin y yang, sangre y chi, que fallan en mantener el normal estado de ascender y descender. Las actividades funcionales de los Sang-Fu y meridianos y la relación entre los órganos meridianos, sangre y chi, yin y yang, son mantenidas por la calidad de descender y ascender del chi. Por ejemplo, la función de descender y dispersar que tiene el chi del pulmón, la función que tiene el vaso de mandar hacia arriba al pulmón, la esencia clara de los alimentos, la función de descender del estómago, de bajar los alimentos parcialmente triturados. La normalidad de ascender y descender del chi va a afectar los órganos Sang-Fu en el interior y exterior del cuerpo, las cuatro extremidades causando un sinnúmero de cambios patológicos. Ejemplos comunes son la tos, la respiración asmática, la sensación de sofocación en el pecho causada por la falla del pulmón en descender y dispersar, la flatulencia, las náuseas causadas por la disfunción del estómago en su actividad de descender su chi, heces sueltas, diarrea causada por mala función del chi del vaso en transportar y transformar, y falla en ascender y descender. Insomnio y palpitaciones causadas por la desarmonía entre el corazón y el riñón. El fuego ascendente del hígado que produce jaquecas, etc. Otros resultados de esta anomalía pueden ser la inhabilidad del riñón en recibir el chi, el yang chi que flota hacia arriba, falla del yang en subir y caída del chi del yao medio. Aunque todos los Sang-Fu están directamente relacionados con la función de ascender y descender del chi, son el vaso y el estómago los que tienen una mayor importancia. Esto es porque ellos están envueltos en la producción de energía esencial para la constitución del cuerpo.
El estómago y el vaso están ubicados en el yao medio, y su función es descender y ascender respectivamente, actuando como pivotes y comunicando el yao medio con superior e inferior. Por tanto, las funciones fisiológicas de los otros órganos pueden cumplirse solo cuando el estómago y el vaso ascienden y descienden normalmente. Todos los aspectos de funcionamiento de los órganos se ejecutan en conjunto y en relación mutua. Por ejemplo, la función de absorber el chi del aire del pulmón, guardar la esencia adquirida que hace el riñón. Cuando esto no funciona, las sustancias nocivas como la flema no podrán ser dispersadas y eliminadas. El movimiento de la sangre será irregular y el chi se estancará produciendo dolor. Los órganos internos Sang, Fu y los Fu extraordinarios. Los órganos Sang son de naturaleza Yin, como por ejemplo el corazón, el pericardio, el vaso, el pulmón, el riñón y el hígado. Los órganos Fu son de naturaleza Yang, como por ejemplo el intestino delgado, el sanyao, el estómago, el intestino grueso, la vejiga y la vesícula biliar. Y los órganos Fu extraordinarios son el cerebro, el útero, la médula, los vasos sanguíneos, los huesos y la vesícula biliar. El corazón. El corazón es la residencia de la mente. Domina la circulación de la sangre y los vasos sanguíneos. Se abre la lengua y se manifiesta en la cara. El que quiera decir que es residencia de la mente, quiere decir que este concepto es relativo a las actividades fisiológicas y del espíritu o la mente. Aunque todos los otros órganos están presentes en las actividades de la mente, el corazón es el emperador supremo de estas actividades. Dirige la expresión de la mente y el espíritu. Su energía de característica fuego da calor a las actividades de la mente y el espíritu, nutriéndolos y ayudando a armonizar las características del alma de cada órgano. Segundo, controla la circulación de la sangre y vasos sanguíneos. El corazón impulsa la sangre para nutrir el cuerpo. Por lo tanto, el chi del corazón determina que la sangre pueda fluir por los vasos sanguíneos. Deficiencia del chi del corazón producen agotamiento y debilidad de la sangre, palpitaciones. Tercero, se abre en la lengua. El corazón está relacionado fisiológicamente con la lengua y además controla el sentido del gusto y el habla. Cuando la función del corazón es normal, la lengua lucirá rosada y húmeda y con buen lustre. El sentido del gusto será normal y la lengua se moverá en forma libre. De lo contrario, los desórdenes del corazón se mostrarán en la lengua. Por ejemplo, la deficiencia del corazón mostrará una lengua pálida, fuego en el corazón mostrará la punta de la lengua roja y con úlceras. Estancamiento de la sangre mostrará una lengua rojinegra con puntos púrpuras en el cuerpo de la lengua. Se dice, el corazón se abre en la lengua y la lengua es el espejo del corazón. Con su impulso empuja la sangre especialmente hacia la cara, donde se encuentran gran número de vasos sanguíneos. Su órgano pareja es el intestino delgado, con el cual mantiene una relación de meridiano. Forma con el riñón una dicotomía calor-frío, siendo el riñón frío y el corazón caliente y volátil. Ahora veamos las características principales del corazón. Su elemento es el fuego, su órgano Fu es el intestino delgado, su energía cósmica es el calor, controla los vasos sanguíneos, la emoción es la alegría, la expresión sonora es la risa, contiene la mente, el sentido es el gusto, la palabra,
El órgano sensorial es la lengua. La secreción es el sudor. El sabor es amargo. El olor es a quemado. Su color es el rojo. Y el alimento es el trigo o el pollo. Ahora estudiemos el vaso. Sus más importantes funciones son gobernar la transformación y transportación, controlar la sangre, dominar los músculos y extremidades. Se abre en la boca y se manifiesta en los labios. Número 1. Respecto a gobierna la transportación y transformación. La función del vaso envuelve la transportación y transformación de los alimentos y el agua y mantiene la humedad. Esto se refiere a la digestión, siendo que los alimentos y el agua son los elementos básicos que requiere el organismo. El vaso es considerado el órgano principal en la creación del chi y la sangre. Cuando el chi del vaso es fuerte y saludable, la digestión y transportación de los alimentos es normal. La deficiencia de chi y la disfunción del vaso van a resultar en falta de apetito, distensión abdominal, heces sueltas, decaimiento y malnutrición. La mantención de la humedad se refiere al rol de este órgano en el control del metabolismo del agua. El vaso transporta el exceso de fluido de los tejidos y los meridianos y ayuda a descargarlo de esta manera. El vaso ayuda a mantener la humedad natural del cuerpo y a eliminar el exceso de líquido en el cuerpo. Si esta función falla, habrá manifestaciones de edema, diarrea, flema y retención de fluido. La característica del chi del vaso es la de ascender. Cuando falla en esta función, o por el contrario, desciende, aparecerán síntomas de vértigo, visión nublada, caída del recto después de una prolongada diarrea, el colapso de otros órganos internos. Para estos casos siempre se recomienda la tonificación de la función ascendente del chi del vaso. Segundo, controla la sangre. Esto significa que el vaso es responsable por mantener la sangre circulando en los vasos sanguíneos y evita su desbordamiento. Cuando el vaso es saludable, la producción de sangre será fuerte y el chi se manifestará en las funciones orgánicas. La sangre fluirá sin anomalías. Si el chi es débil, la sangre desbordará los vasos sanguíneos y habrá hemorragia uterina, por ejemplo, sangre en los excrementos, decaimiento general, etc. Tercero, domina los músculos y las cuatro extremidades. Con su función de transportación y transformación, el vaso nutre los músculos y mantiene la buena función de las extremidades. Si la nutrición es inadecuada, músculos serán débiles y las extremidades carecerán de fuerza vital. 4. Se abre la boca y se manifiesta en los labios. La función del vaso está directamente relacionada con la ingestión de alimentos y el sentido del gusto. Cuando su función es normal, habrá un buen apetito y un sentido del gusto por los alimentos. Por otra parte, su mal función producirá la falta de apetito, falta de gusto y sensación de boca pegajosa y retención de humedad en el vaso. Los labios reflejan la condición del vaso, por esto los labios se mostrarán rojos y saludables cuando el chi del vaso es abundante. La deficiencia del vaso mostrará los labios pálidos y sin vida. Algunas características principales del vaso. Su elemento es la tierra, su órgano fu es el estómago, la energía cósmica es la humedad, controla los músculos y las extremidades. La emoción es el sobrepensamiento y la obsesión. Su expresión sonora es el canto. Su contenido es el pensamiento. Su sentido es el gusto. Su secreción es la saliva. Su sabor es el dulce. Su olor es perfumado. Su color es el amarillo. Y sus alimentos son el centeno y la carne de res. El pulmón. El pulmón se comunica con la garganta y se abre la nariz. Ocupa un lugar preponderante entre los san y es conocido como el techo de los órganos. Su meridiano se conecta con el intestino grueso. Sus principales funciones fisiológicas son controlar el chi, la respiración,
domina la función de dispersar y descender, controla la piel y el vello y regula los conductos del agua. Primero, domina el chi y controla la respiración. Controlar el chi tiene dos aspectos: dominio del chi de la respiración y del chi de todo el cuerpo. Dominar el chi de la respiración significa que el pulmón en su función hace que el chi del exterior y el chi del interior se mezclen. A través de los pulmones el cuerpo inhala el chi del medio ambiente y exhala el chi del interior, produciendo el intercambio de energía necesaria para la función orgánica de todos los órganos. El Neijing dice: el chi del cielo está en comunicación con el pulmón. El dominio del chi de todo el cuerpo significa que la función del pulmón en la respiración influencia las actividades de todo el cuerpo. Está directamente relacionado con la formación del chi pectoral, el cual se constituye por la esencia extraída de los alimentos y el agua y el aire purificado por los pulmones. Este chi se acumula en el pecho, asciende a la garganta para dominar la respiración y se distribuye a todo el cuerpo para así mantener la función normal de los órganos y los tejidos. El Neijing dice: todas las clases de chi pertenecen al pulmón. Cuando la función del pulmón es armónica, el chi fluirá y circulará sin obstrucción, y la respiración será regular. Si su función falla, la energía general del cuerpo decaerá, el habla será débil, la respiración será dificultosa y entrecortada. Segundo, domina la función de dispersar, controla la piel y el pelo. Dispersar aquí significa distribuir. Es a través de la función del pulmón que el chi defensivo se distribuye por todo el cuerpo, calentando y manteniendo la frescura de los músculos y tejidos, la piel y el pelo. En la sección del pivote milagroso, el Neijing dice: el chi que se origina en el jiao superior reparte la sustancia nutritiva del agua y los alimentos, calienta la piel, llena el cuerpo y refresca el pelo como un sistema de irrigación. La piel y el pelo ubicados en la superficie del cuerpo sirven de protección para defender todo el cuerpo de los factores exógenos. Ellos son nutridos por el chi defensivo del cuerpo, distribuido por el pulmón, el cual controla la respiración. Por esta razón, la medicina tradicional china dice que el pulmón domina la piel, el pelo y los poros, que son las puertas del chi. Esta relación también significa que el pulmón, la piel y el pelo se afectan unos a los otros. Por ejemplo, los factores externos comúnmente afectan el pulmón a través de la piel y el pelo, dando origen a una aversión al frío, fiebre, obstrucción nasal y tos, lo cual refleja una falla del pulmón en su habilidad de dispersar. Si el chi del pulmón es deficiente, la habilidad del pulmón en distribuir los alimentos y el agua puede producir que la piel se enfríe o se hinche, llevando a que el chi patógeno penetre las defensas y la persona esté propensa a los resfríos. Por otra parte, cuando el chi del pulmón falla en proteger la superficie del cuerpo, se producirá frecuentemente transpiración espontánea. Tercero, el pulmón domina la función de descender y los conductos del agua. Como regla general, los órganos superiores tienen la función de descender y los órganos inferiores la de ascender. El pulmón es el órgano ubicado en la parte más superior. Su chi desciende para promover la circulación del chi y el fluido por todo el cuerpo y para ayudarlos a descender. La falla del pulmón es esta función, produce el levantamiento del chi maligno, dando origen a tos y respiración entrecortada. Regular los conductos del agua significa que controla a la circulación del agua y su eliminación. La frescura de piel depende del chi del pulmón. Los síntomas de edema o estancamiento de fluido, por ejemplo, son por causa de una mala función del pulmón. Cuarto, el pulmón se abre en la nariz. La nariz es la entrada de la respiración. Esta actividad, lo mismo que el olfato, depende del chi del pulmón. Cuando el chi del pulmón es normal, la respiración y el sentido del olfato serán buenos.
La inhabilidad del pulmón en dispersar por invasión de viento frío, por ejemplo, resultará en obstrucción nasal, goteo de la nariz, excesivo calor en los pulmones producirá respiración entrecortada y vibración de la nariz. La garganta es también la puerta de la respiración y el órgano del habla. Por allí pasa el meridiano del pulmón. La habilidad del habla está directamente influenciada por la calidad del chi del pulmón. Si el pulmón se ve afectado comúnmente, el habla y la garganta serán afectados. Las características generales del pulmón son las siguientes. Su elemento es el metal. Su órgano Fu es el intestino grueso. Su energía cósmica es la sequedad. Controla la piel y el vello. Su emoción es la tristeza. Su expresión sonora es el sollozo. Su contenido es el fluido vital, el alma. Su sentido es el olfato. Su secreción es la mucosidad. Su sabor es el picante. Su olor es cárnico. Su color es el blanco. Y sus alimentos son el arroz y la carne de caballo. El riñón. El riñón tiene como funciones principales resguardar la esencia, la reproducción, controlar el metabolismo del agua y la recepción de chi, domina los huesos, produce la médula para llenar el cerebro, ayuda en la creación de la sangre, se manifiesta en el pelo, se abre los oídos, controla los orificios anteriores y posteriores. Su meridiano acompañante es la vejiga. Primero, resguarda la esencia y controla la reproducción. La esencia es considerada de dos tipos, congénita y adquirida. La esencia congénita es la materia genética legada por los padres y la adquirida es la que se obtiene de los alimentos por el estómago y el vaso. Las dos esencias dependen la una de la otra y se estimulan mutuamente. La congénita prepara el material orgánico para el funcionamiento posterior de la esencia adquirida. La función de reproducción es controlada por el chi del riñón. Lo mismo ocurre con las funciones de crecimiento y desarrollo, las cuales están sujetas a la calidad del chi del riñón. Durante la niñez, el chi del riñón va madurando gradualmente e influenciando los cambios del organismo. Florece la pubertad cuando la persona alcanza la edad de procrear. En la mujer controlada sus ciclos y la menopausia. En el hombre regula la energía seminal, la cual decae en fuerza con la edad. Estas funciones remarcan la importancia dada por la medicina tradicional china a los riñones. Se dice que el riñón posee dos energías, riñón yin y riñón yang. Estas dos facultades dependen de la esencia donde se nutren. El riñón yin es la sustancia fundamental que como fluido circula por todo el cuerpo manteniendo la frescura y nutre los órganos internos y los tejidos. El riñón yang es la materia básica del yang chi de todo el cuerpo, la cual mantiene la temperatura y promueve las funciones orgánicas y de los tejidos del cuerpo. Yin y yang están los dos presentes en el riñón, por lo que antiguamente se decía que el riñón es la casa del fuego y el agua. Comúnmente la esencia es la llamada riñón yin y el chi riñón yang. Esta relación es de gran importancia en los procesos del organismo. Siguiendo la ley de los opuestos, esencia yin y yang, se mantienen bajo control y se estimulan mutuamente. De esta manera la teoría orgánica y la función se ayudan y controlan, manteniendo el equilibrio vital del organismo. Cuando el riñón yin es deficiente, fallará en controlar el yang, el cual se tornará hiperactivo, produciendo entre otras sensaciones de calor en las cinco suelas, sudor nocturno, eyaculaciones nocturnas en los hombres y sueños eróticos en las mujeres. Cuando el riñón yang es débil, su función de calentar el organismo se verá disminuida, lo mismo que su calidad de promover las funciones orgánicas. Se verán síntomas de falta de espíritu, frío y dolor en la parte lumbar y las rodillas. Aversión al frío, impotencia, frío en las cuatro extremidades en los hombres y frigidez e infertilidad en las mujeres.
Segundo, domina el metabolismo del agua. ¿Qué quiere decir esto? El riñón tiene una vital importancia en la distribución del fluido en el cuerpo. Esta función depende en el chi del riñón. Cuando el chi del riñón está bien, la habilidad de abrir y cerrar del riñón será normal. El agua es primeramente tomada por el estómago y el vaso y después por el pulmón, quien la dispersa y desciende. Parte de este fluido llega al riñón donde se divide en dos, turbio y claro, por la actividad del riñón yang. El fluido claro es transmitido hacia arriba al pulmón, quien lo distribuye a los órganos, y el turbio pasa a la vejiga para ser eliminado. La función del riñón domina todo este proceso. Si falla se mostrarán todo tipo de anomalías, tales como edema y otros debidos al mal funcionamiento del sistema. Tercero, recibe el chi. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a que el riñón asista al pulmón en la función de recibir y descender el chi. Se dice que el pulmón es el gobernador del chi y el riñón es la raíz del chi. Por esto se entiende que la respiración no solo depende del pulmón, sino que además depende de la función del riñón de recibir y controlar. Solo cuando el chi del riñón es fuerte, los conductos del pulmón estarán libres y la respiración será normal. De otra manera, si la raíz del chi es débil, el riñón fallará en recibir el chi, lo que traerá una respiración corta y agitada y dificultades en la inhalación, las cuales se verán acentuadas con el movimiento. Cuarto, domina los huesos, la creación de la médula y se manifiesta en el pelo. La esencia es la materia básica de la médula. La médula llena los huesos y asiste en el desarrollo. Cuando la esencia del riñón es abundante, los huesos crecerán normalmente. Si es deficiente, los huesos se verán afectados en su crecimiento y firmeza. Se verán síntomas de dolor de rodillas, mal desarrollo y atrofia de los pies. También los dientes están influenciados por la esencia del riñón. Por otra parte, la médula se considera de dos clases, la médula de los huesos y la médula espinal, la cual asciende para conectar el cerebro. El Neijing dice, el cerebro es el océano de la médula. La esencia y la sangre se ayudan mutuamente. La nutrición del cabello depende de la circulación y la calidad de la sangre, pero su vitalidad está arraigada en el riñón, por lo que el pelo es por una parte la calidad de la sangre y por otra la manifestación del riñón. Su brillo y energía depende de la condición del órgano. Y quinto, se abre en el oído y domina los orificios. La función del oído depende del chi esencial del riñón. Cuando es abundante, el oído está sano y fuerte. Cuando el chi de la esencia falla en ascender al oído, habrá síntomas de tinnitus, zumbidos y sordera. Los orificios se refieren a los genitales, los cuales están relacionados con la procreación y la orina. El orificio posterior se refiere al ano, aunque la función de la orina depende de la vejiga. El riñón también influencia esta actividad, por tanto fallas del riñón también afectarán estas funciones, las de los genitales. Algunas características generales del riñón. Su elemento es el agua, su órgano Fu es la vejiga, su energía cósmica es el frío, controla los huesos y la médula, la emoción es el miedo, su expresión sonora son los gemidos y los lamentos, contiene la voluntad, su sentido es la audición, la secreción es el esputo, su sabor es el salado, su olor es pútrido y su alimento son los porotos y el cerdo. El hígado. El hígado almacena la sangre. Su meridiano se conecta con el meridiano de la vesícula, mantiene el libre flujo del chi, controla los tendones, se manifiesta en las uñas y se abre en los ojos. Número 1. Almacena y controla el volumen de sangre. ¿Qué quiere decir esto? El hígado ejerce esta función de controlar el volumen de la sangre durante las diferentes actividades del cuerpo. Por otra parte, también la almacena durante los periodos de quietud, como durante el dormir.
Debido a estas funciones, el hígado está asociado con todas las funciones de los órganos internos y los tejidos. Por esto, su malfunción afectará a los tejidos y las funciones de los otros órganos. Por ejemplo, una deficiencia del hígado se puede manifestar en que sintamos una visión nublada, espasmos y convulsiones de los tendones y músculos, adormecimiento de los cuatro miembros, amenorrea, etc. Segundo, mantiene el flujo del chi. El hígado es responsable del libre movimiento y armonía de la energía de los órganos internos. El carácter normal del hígado es el movimiento libre y no gusta de la obstrucción. Esta característica de libre movimiento se manifiesta de tres maneras. Primero, el hígado regula las actividades emocionales. Igual que el corazón, el hígado es responsable por la actividad emocional. Solo cuando el chi y la sangre pueden circular libremente, la mente se encontrará relajada y tranquila. Las desarmonías del hígado comúnmente son acompañadas de cambios emocionales, tales como la depresión mental y la ira. Cuando el chi del hígado se estanca, por ejemplo, pueden aparecer síntomas de depresión mental, paranoia. Cuando el chi del hígado está en exceso, habrá irritabilidad, insomnio, sueños perturbadores, mareos y vértigos. De esta manera, vemos cómo las desarmonías del hígado producen disturbios emocionales. De la misma manera, una prolongada irritación mental puede producir un daño en el hígado. Segundo, letra B, la función del hígado y la digestión. La función de mantenimiento del flujo del chi afecta el movimiento ascendente y descendente del estómago y el vaso y la secreción de la bilis. El hígado tiene entonces una importante función en la digestión. Su mal funcionamiento traerá síntomas de flatulencia, náusea y vómitos. Cuando afecta la función de transportación del vaso, habrá distensión en el abdomen y diarrea. El primer caso es llamado ataque del chi del hígado al estómago y el segundo desarmonía del hígado y el vaso. Letra C. La función del hígado en el chi y la sangre. La sangre para circular necesita la acción propulsora del chi. El corazón y el pulmón, por supuesto, tienen una función primordial en esta actividad. La función del hígado es de mantener el libre flujo del chi para prevenir estancamiento de la sangre y de la energía vital. La falla del hígado en mantener el libre flujo del chi y la sangre producirá síntomas de rigidez y presión en el pecho, dolor y sensación de hinchazón de la región del hipocondrio y formaciones de quistes y nódulos. Tercero, el hígado controla los tendones. ¿Qué quiere decir esto? El hígado nutre los tendones dominando el movimiento de los miembros. Cuando el hígado falla en esta función, dejará los tendones sin fuerza, produciendo adormecimiento y mal funcionamiento de las articulaciones en la contracción y la relajación. Cuando los tendones son invadidos por el calor patógeno del hígado, habrán convulsiones de las extremidades, contracción de los dientes, etc. Su manifestación en las uñas significa que el yin y la sangre del hígado afecta también la condición de las uñas. Cuando el chi del hígado es fuerte, las uñas y los tendones estarán fuertes y sanos. Por otra parte, cuando el chi es deficiente, los tendones estarán débiles y las uñas blandas y débiles o deformadas y quebradizas. Cuarto, el hígado se abre en los ojos. ¿Qué quiere decir esto? El Ling Shu o pivote milagroso dice lo siguiente: el chi esencial de los Sang Fu fluye hacia arriba para penetrar en el ojo, para generar la visión. De todos los órganos, el hígado es el de mayor influencia en los ojos y la visión. El hígado almacena la sangre y su meridiano asciende para conectar con los ojos. Por eso, cuando la función del hígado es normal, se manifiesta en los ojos. Por ejemplo, deficiencia del hígado producirá visión borrosa o ceguera nocturna. Viento caliente en el hígado producirá hinchazón, dolor y ojos rojos. Veamos algunas características principales del hígado. Su elemento es la madera, su órgano Fu es la vesícula, su energía cósmica es el viento, controla los tendones y las uñas, su emoción es la rabia y la frustración, su expresión sonora es el grito,
contiene el alma, su sentido es la vista, su secreción son las lágrimas, su sabor es el agrio, su color es el verde y sus alimentos son el mijo y la oveja. Estudiemos ahora los 6 órganos Fu. Vamos a comenzar con la vesícula biliar. Este órgano tiene su meridiano apareado en forma yin y yang con el hígado. Es responsable por mantener la bilis y pasarla a los intestinos para ayudar a la digestión. Cuando su función es normal, su chi desciende. Cuando falla en controlar el estómago y el vaso, levantará su chi y producirá gusto amargo en la boca, vómitos con color amarillo, distensión en el área abdominal y defecación suelta. Su función está relacionada directamente con la del hígado en mantener el libre fluido del chi en el cuerpo. Se dice que el hígado y la vesícula juntos mantienen el fluido natural del chi. Los dos tienen las mismas cualidades emocionales y se le considera también importante en los síntomas de rabia, palpitaciones, insomnio y sueños perturbadores. Aunque la vesícula es considerada un órgano Fu, a diferencia de los otros 5, no recibe alimentos ni agua. Por esta razón es considerado un Fu extraordinario. El pericardio. El pericardio se conoce como Xingbao Luo o membrana que cubre el corazón. Esta denominación tiene que ver con la función del pericardio de proteger al corazón. Según la medicina china, cuando los factores patógenos invaden el interior, el pericardio será afectado antes que el corazón. Por otra parte, la invasión del pericardio por los factores patógenos va a afectar finalmente al corazón. Por ejemplo, en un caso de invasión de calor de mediana intensidad atacando el interior, aparecen síntomas de intranquilidad, irritabilidad y finalmente neurastenia. Esto es descrito como invasión del pericardio por calor patógeno. Aunque las manifestaciones clínicas serán las mismas que en un ataque al corazón, habrá una diferencia en su intensidad. Se dice entonces que el pericardio controla el avance de los factores patógenos. Si los factores patógenos continúan hacia el interior, los síntomas serán más severos. Esto es una señal de que el corazón ha sido dañado. El pericardio está también relacionado con el corazón en el sistema de los meridianos. Aquí también el meridiano del pericardio juega el mismo papel de proteger al corazón. Sus puntos se usan para tratar los síntomas relativos al corazón, tales como palpitaciones, problemas relativos a la mente, etc. El estómago. El estómago está ubicado en el epigastrio. Conecta con el esófago por arriba y con el intestino delgado por abajo. El meridiano del estómago está apareado de forma yin y yang con el vaso. Su principal función es la de recibir los alimentos y procesarlos. Los alimentos entran por la boca y son recibidos por el estómago, el que los descompone y luego los pasa al intestino delgado. Las sustancias esenciales son transportadas por el vaso para ser usadas por el cuerpo. Por esto el estómago y el vaso actúan en conjunción y son los órganos de mayor importancia en las funciones de digestión y transportación de la materia orgánica, juntos son conocidos como los que adquieren la fundación. Cuando la función del estómago es normal, su chi desciende. Si esta función es obstruida, habrá falta de apetito, dolor y síntomas de hinchazón en el área, náuseas, vómitos y flatulencia. Sus funciones emocionales están relacionadas con el vaso. Se le considera en los síndromes que envuelven la preocupación excesiva, falta de ganas de mover el cuerpo, úlceras nerviosas, etc. Estudiemos ahora el intestino grueso. El intestino delgado, perdón. Este órgano, localizado en el abdomen, está conectado en la parte superior con el estómago y en la inferior con el intestino grueso. Su meridiano se comunica con el meridiano del corazón.
Su función principal es recibir las materias procesadas por el estómago y ayudar a digerirlas mayormente. Se dice que separa lo claro de lo turbio, absorbe las sustancias vitales y parte de los fluidos, transmitiendo los residuos orgánicos al intestino grueso y los fluidos residuales a la vejiga. Debido a que las funciones del intestino delgado están asociadas con la digestión, sus patologías se mostrarán en esta área y también en los disturbios de la orina. Sus funciones emocionales están relacionadas, con las del corazón. Principalmente los síntomas aparecen en la parte superior del cuerpo. El intestino grueso. Ubicado en el abdomen, su parte superior conecta con el intestino delgado y en la inferior con el ano. Su meridiano está en pareja yin-yang con el pulmón. Su función principal es recibir el material procesado por el estómago y los desechos de la extracción del intestino delgado y mandar estas materias hacia abajo para ser eliminadas. Los cambios patológicos del intestino grueso producen anomalías en la transportación de estas materias, dando origen a síntomas como diarrea y estreñimiento. Sus funciones emocionales van a estar relacionadas con los mismos síntomas que afectan al pulmón. Por ejemplo, en el síndrome de rechazo del hígado, el que puede producir colon irritable. Y para esto tendríamos que también revisar la teoría de los 5 elementos. La vejiga. La vejiga está ubicada en el bajo abdomen. Su meridiano está relacionado en forma de paridad yin y yang con el riñón. Su función es la de retener la orina en forma temporal para luego ser eliminada. Se dice que sus funciones son asistidas por el chi del riñón, por lo tanto sus síndromes están asociados con la orina y mala función del riñón. Cuando su energía no es suficiente, se producirán síndromes como frecuente deseo de orinar, incontinencia. En caso de calor asociado habrá dolor al orinar y además retención de orina. Sus características emocionales están también asociadas con el riñón y el elemento agua. El Sanjiao. Este órgano o sistema está dividido en 3 partes: superior, medio e inferior. Su meridiano conecta con el pericardio, con el que está externamente relacionado. Su función principal es la de gobernar las diversas formas del chi, servir de pasaje del yuan chi, que se origina en el riñón y que necesita del sanjiao para circular y nutrir las funciones de los órganos internos y los tejidos. El sexto capítulo de Neijing dice: el sanjiao es el embajador del yuan chi y distribuye los diferentes chi por los sanfu. La digestión, absorción, distribución y eliminación de los excrementos está relacionada con las actividades de los diversos órganos internos, incluido el Sanjiao. De esto, el Neijing también dice: el Sanjiao es el pasaje de los alimentos y el agua. Los 3 yaos combinan las funciones de los órganos internos para ejecutar las funciones digestión, absorción, distribución y eliminación de las materias orgánicas. El yao superior domina la función de la dispersión y distribución. En otras palabras, en combinación con el corazón y el pulmón, el Sanyao distribuye el chi esencial de los alimentos y el agua en los tejidos y órganos, nutrir la piel y mantener la temperatura, regular los poros, controlar los músculos y tendones. El Neijing dice: el Yao superior es como una niebla. Esto semeja a una especie de vapor más sutil y claro del estado del agua y la esencia. El Yao medio domina la digestión de los alimentos y el agua. Específicamente se refiere a la función del estómago y el vaso de absorber y transformar estas materias. El Neijing lo describe diciendo: el Yao medio es como un pote de burbujas. Esto se refiere a la apariencia de un pote donde se descomponen los alimentos.
El yao inferior controla la separación de lo claro y lo turbio y de la eliminación de los desechos orgánicos. Esta función mayormente comprende los intestinos, la vejiga y los riñones. El Neijing dice, el yao bajo es como un depósito de drenaje. El fluido de desecho fluye normalmente hacia abajo a menos que se produzca obstrucción. Clínicamente, los términos yao superior, medio y bajo se refieren a las funciones de los órganos del pecho y de la cavidad abdominal. Sobre el diafragma, el corazón y el pulmón, yao superior. Entre el diafragma y el ombligo, el estómago y el vaso, medio yao. Bajo el ombligo, el bajo yao que incluye la vejiga y los riñones. El Neijing también dice, el Sanyao es el pasaje de los alimentos y el agua, el Yao superior es como una niebla, el Yao medio es como un pote de burbuja, el Yao bajo es como un depósito de drenaje, recordando lo anterior. Los órganos Fu extraordinarios. Los órganos Fu extraordinarios comprenden el cerebro, el útero, la médula, los vasos sanguíneos, los huesos y la vesícula biliar. Entre estos ya conocemos el funcionamiento y las características de la vesícula biliar. En cuanto a los huesos y los vasos sanguíneos, se les relaciona directamente con el corazón y los riñones respectivamente. Por lo tanto, vamos a estudiar el cerebro, la médula y el útero. El cerebro y la médula. El cerebro, ubicado en el cráneo, conecta con la médula espinal. Se le menciona comúnmente con la médula y según el Neijing, el cerebro es el mar de la médula. Su parte superior está bajo el punto Baihui y su parte inferior a la altura del punto Fengfu. Baihui y Fengfu son puntos del meridiano de control Du-Mai, el cual asciende por la columna vertebral y entra en el cerebro en el punto Fengfu. Varios puntos del Dumai son indicados para dolencias relativas al cerebro médula que nace en los riñones, como estudiaremos más adelante cuando podamos ver la teoría de los meridianos, y eso debería ser aproximadamente desde el video 7 en adelante. El Neijing nos dice, los riñones se engendran el hueso y la médula. Aunque el cerebro y la médula sean diferentes, en la práctica tienen el mismo origen. Los riñones se engendran el hueso, la médula y el cerebro. Gracias a la plenitud de su energía y la fuerza del yin procreador, constantemente alimentado por la energía nutritiva adquirida, yin chi. De esta manera se dice que la fuente de producción y transformación del cerebro y de la médula es el yin de los riñones, constantemente reforzado por la energía alimenticia, por lo que el tratamiento de las enfermedades del cerebro y la médula consiste esencialmente en reforzar y mejorar el estado del vaso y del riñón. La salud del cerebro y la médula y su abundancia son sinónimo de agilidad, de fuerza y de poderío por encima de lo normal. También controla la función de los sentidos, la inteligencia y la memoria. Su insuficiencia producirá vértigos, zumbidos, trastornos visuales, pereza. Es decir, el cerebro tiene como misión controlar la movilidad corporal, la agudeza de los sentidos y las funciones intelectuales. La teoría de los Sang Fu de la medicina tradicional china atribuye respectivamente la fisiopatología del cerebro a los 5 Sang, sobre todo al corazón, hígado y riñón. Respecto a las afecciones del cerebro, la medicina tradicional china trata el hígado para las enfermedades psíquicas, el corazón para las enfermedades mentales, la tonificación de los riñones y del vaso para la debilidad del cerebro y de la médula. El corazón gobierna el Chen, el espíritu, el alma consciente y el pensamiento, que es prácticamente la función principal del cerebro. El hígado controla el hum o alma subconsciente, la cual influye en las actividades psíquicas. El vaso elabora el yin o esencia, produce la médula y alimenta el cerebro, pero la nutrición, desarrollo y mantenimiento del cerebro dependen directamente de los riñones.
Por último, estudiaremos el útero. El útero está ubicado en el bajo vientre. Tiene por funciones regular los periodos menstruales y la gestación y nutrición del feto. Está relacionado directamente con el meridiano del riñón, el Ren-mai y Chong-mai. Estos dos últimos son meridianos extraordinarios, los cuales se originan desde el útero. El meridiano Ren tiene por función regular la función de todos los meridianos Yin. El meridiano Chong regula el chi y la sangre en los 12 meridianos regulares. La regularización de las menstruaciones que hay que indicar en este punto. En la mujer, durante la pubertad, la sangre y la energía del Chong-mai y del Ren-mai alcanzan su nivel máximo. Aparecen las reglas y la mujer puede procrear. Hacia la edad de los 49 años aproximadamente, la energía y la sangre del Chong-mai y del Ren-mai se debilitan. Las reglas desaparecen y la mujer se vuelve estéril. La irregularidad o ausencia de las reglas afecta la fecundidad. El que éstas se produzcan con normalidad depende de cómo se encuentre la energía del Chong-mai y del Ren-mai, lo que depende a su vez del estado de los riñones y del útero. Las alteraciones del Chong-mai y del Ren-mai son factores principales en el desencadenamiento de trastornos de la menstruación, tales como amenorrea, hemorragias uterinas anormales. La función del mantenimiento y conservación del feto se hace gracias al Chong-mai y al Ren-mai, meridianos que tienen un potencial de sangre y de energía. A partir de la fecundación, el Chong-mai y el Ren-mai tienen el papel esencial de nutrir y mantener el feto. Si su energía es débil, el útero será incapaz de guardar el feto, produciéndose el riesgo de un aborto o parto prematuro. El útero está también en relación con los Zangfu, en particular con el corazón, el vaso, el hígado y los riñones. Por lo que los desequilibrios de estos órganos pueden influir directamente sobre el útero y ocasionar trastornos en las reglas y en la fecundación. En el hombre, las relaciones del sistema genital son las mismas que las señaladas en el útero. Es decir, también el Chong-mai y el Ren-mai, así como el hígado y el riñón, influyen en el buen funcionamiento del sistema genital. Muchas gracias.